Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este tutorial de SQL. El día de hoy vamos a empezar con algo muy básico, es decir, lo que es la sintaxis de una consulta de selección, lo más sencillo. Para efectos de este tutorial estoy trabajando con una base de datos que es la base de datos de Norwin. Esta base de datos es una base de datos de ejemplo, de prueba que facilita Microsoft. Anteriormente venía ya incorporada al instalarse el servidor de SQL Server alrededor de la versión 2000. Hoy en día ya no viene con el servidor de SQL, sin embargo seguramente la podrán encontrar en la red, en internet. También estoy trabajando con LibreOffice para efectos de este tutorial, pues lo que hice es migré la base de datos de Norwin a lo que es LibreOffice. Como una observación, cuando migré la base de datos eh, para lo que es LibreOffice, pues le he agregado el nombre del esquema. Por eso verán que aparece el nombre de las tablas como DBO-categorías. Más adelante, si no conocen qué es un esquema, estaremos hablando de lo que esto es. Pues bien, vamos a pasar a ver cuál es esa sintaxis para una consulta de selección. Bien, la sintaxis más básica para una sentencia de este tipo estará formada por la palabra reservada select y tendré que indicar una lista de campos, es decir, qué campos o atributos de una tabla o de una serie de tablas quiero que me despliegue. Posteriormente tenemos la cláusula o la palabra reservada from, y aquí tenemos que indicar una lista de tablas, unas ya sea una sola o un número de tablas. Para efecto de este tutorial, pues como realmente se trata de ejemplificar algo muy sencillo, estaré trabajando con una sola tabla. Entonces esta es la sintaxis más básica. Si nosotros hacemos una consulta que cumpla con esto, la consulta va a funcionar siempre y cuando hayamos escrito bien los nombres de las tablas y los nombres de los campos. Bien, voy a comentar estas instrucciones o esta sintaxis y vamos a ver un ejemplo ya real con esta base de datos. Pues imaginen que yo puedo empezar por hacer algo como esto: select from la tabla de clientes bajo customers. Si yo ejecuto esto, pues podrán ver que me devuelve una serie de filas o de resultados y me está mostrando alrededor de 11 o 12 campos. Bien, ¿qué está sucediendo aquí? Pues primero que nada el carácter asterisco lo que indica es que devuelva, que consulte en este caso la tabla de clientes, verifique cuál es su estructura y devuelva todos los campos que están contenidos en esta tabla. Por esta razón, aun cuando no he puesto qué campos deseo mostrar, me está apareciendo todos los campos. Noten que aquí tengo una sola tabla. Sin embargo, si hubiese colocado más de una tabla, pues el carácter asterisco equivale a decir todos los campos de las tablas que estén en el from. Entonces me va a arrojar todas las columnas, todos los atributos. Sin embargo, pues realmente no es recomendable utilizar este operador o este carácter asterisco. Lo más recomendable para efectos de desempeño de rendimiento del motor de la base de datos siempre será listar qué campos deseo que me muestre, no que me traiga o me presente todos los campos. Siempre será conveniente decirle qué campos me interesa ver desplegados. En este caso, pues yo puedo decirle me interesa que me muestres el nombre del contacto, contact name. Me interesa por ejemplo el nombre de la compañía, company name. Me interesa por ejemplo la ciudad del cliente y el país del cliente. Vean que si yo ejecuto esto, pues me muestra exactamente esas 4 columnas.
ya no me muestra las 11. Entonces siempre será recomendable que hagan esto. En lugar de utilizar el carácter asterisco, siempre listen en la cláusula select cuáles campos son los que desea que se vean desplegados. Como una nota o una aclaración, en algunos casos sucede que ya sea que el nombre de una tabla o los campos de la tabla, a veces el nombre o la cabecera del campo está formado por más de una palabra. Por ejemplo, imaginen que tuviera un campo que se llama lista de asistencia. Bueno, cuando esto sucede, aunque para mi gusto, pues nunca suelo nombrar ni tablas ni nombres de campo de esta manera, es decir, con más de una palabra y sobre todo que haya espacios en blanco que las separan. Pues cuando esto sucede, si lo dejan tal cual en la parte de lo que es el select, pues esto les puede marcar o les puede provocar un problema o un error. Aquí lo que ustedes deben de hacer es encerrar entre comillas el nombre del campo. Esto le va a indicar al motor de la base de datos que el nombre del campo es desde lista hasta asistencia. De lo contrario, si ustedes lo dejan sin comillas, lo que puede suceder es de que el motor entienda que el nombre del campo es lista y el resto es un alias. Un alias, bueno, más adelante vamos a estar hablando, es como renombrar el campo con otro nombre para efecto de la consulta. Sin embargo, si nosotros lo dejamos así, pues es lo que puede suceder, que busque un campo que se llame lista, cuando en realidad todo el campo se llama lista de asistencia. Entonces, pues siempre que tengan esa situación, que tengan ya sea que sea una tabla o un campo de una tabla cuyo nombre está formado por más de una palabra y hay espacios, pues entonces enciérrenlo entre comillas dobles. Una recomendación que yo les haría, si ustedes diseñan o crean una base de datos o una tabla, pues en todo caso recomendaría que utilizaran los guiones bajo para separar las palabras y así ya no habrá problema, o no sé, que lo pongan pegado, lista de asistencia. Entonces con eso se evitarán esos problemas. Bien, pues hasta aquí es este tutorial. Básicamente es algo muy sencillo. La idea es cómo utilizo una consulta de selección, cuál es la sintaxis más básica. Después de esto nosotros podremos irle agregando más tablas a una consulta, podremos ir agregando otras cláusulas para pues, filtrar, ordenar, etcétera. Entonces, pues hasta aquí es este tutorial. Espero que les sea de ayuda. Saludos.